Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el día de hoy vamos a ver un estudio basado en este estudio interactivo. A diferencia de otros folletos, este está hecho para que uno, junto con la palabra de Dios, llene los espacios vacíos que se encuentran en este folleto. Vamos a leerlo y ver lo que dice. Se titula Un estudio interactivo del Evangelio de Jesús. La palabra evangelio significa buenas nuevas y será a través de las Sagradas Escrituras que nos daremos cuenta de cuáles son esas buenas noticias que el Señor Jesucristo nos quiere compartir a cada uno de nosotros. Ahora bien, normalmente para que califiquemos como buenas las noticias que alguien nos está compartiendo es porque antes de escucharlas habíamos oído de malas noticias. Ejemplos de buenas noticias que vienen después de las malas noticias. Por ejemplo, ya pasó el peligro. Significa que antes existía un peligro. Ya llegaron los bomberos. Significa que la casa se estaba quemando, se estaba incendiando. Otro ejemplo, te perdonaron la deuda. Significa que antes tenías una deuda. O hay una medicina que te puede salvar. Significa que te encuentras bien enfermo, ¿verdad? Moribundo. Entonces, antes de oír y creer las buenas noticias que Jesús nos quiere compartir, es necesario que oigamos y creamos las malas noticias. Ya que si no creemos en las malas noticias, tampoco vamos a creer en las buenas noticias. Si el doctor te dice que tienes cáncer y no le crees, aunque te demuestre que lo tienes y te diga que hay una solución, te vas a morir, ya que por incrédulo no vas a seguir sus indicaciones para salvarte. Antes de seguir adelante, pedimos que por favor tomes tu Biblia para que puedas buscar y leer los versículos necesarios para responder las siguientes preguntas. Y es que, como dijimos antes, este folleto tiene líneas para uno llenar los espacios vacíos. Vamos a ver las malas noticias. Según Isaías capítulo 59, 1 y 2, que dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, según Isaías 59, 1 y 2, Dios quiere oírnos y salvarnos, pero ¿qué le impide hacerlo? Respuesta: nuestras iniquidades y pecados. Entonces uno le pone ahí iniquidades y pecados. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre, y luego viene una rayita y se llena con justo. Vea, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces tiene bien claro esto: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos capítulo 3 versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces uno le llena ahí los espacios vacíos, ya no hay justo ni aún uno. Ahora medita en los siguientes pasajes bíblicos y busca si no eres culpable de ningún pecado. Y luego escribe lo que les va a pasar a tales personas. Ok, la primera cita que dice que leamos es Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Y luego dice que uno llene el espacio. Romanos 1, 29 al 32 dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces uno tiene que ver toda esa lista, cada uno de los pecados que se menciona ahí, y ver si uno ha cometido un pecado de esos o no en toda su vida. Y entonces lo que uno tiene que llenar es esto. Ok, Romanos 1, 29 al 32, tales personas que practican tales cosas son dignos de muerte. Es lo que uno le pone ahí en la rayita, muerte. Ahora veamos en la siguiente cita, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí dice 1 Corintios 6, 9 y 10. Tales personas no heredarán el reino de Dios. Uno ahí llena las rayitas. Esas personas que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces uno tiene que checar si alguna vez uno ha cometido uno de esos pecados o no. Y uno puede ver pues que sí, tanto en esta lista como en la anterior hay cosas que hemos cometido. Ahora veamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí viene otra vez para rellenar las rayitas. Entonces Gálatas 5, 19 al 21, vean. Tales personas, o sea, los que llegan a practicar esas cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, según vea los pasajes anteriores, ¿eres tú digno de muerte? ¿O acaso jamás has pecado y eres digno de heredar el reino de Dios? Entonces aquí dice soy, y luego viene unas rayitas para que uno diga su respuesta. Entonces yo sería honesto y diría soy digno de muerte. Entonces todo mundo, si somos honestos, tenemos que escribir ahí soy digno de muerte, según lo que dicen esas citas. Esto me recuerda cuando una vez yo estaba acompañando como traductor a una persona que se había metido en el país ilegalmente y estaba pidiendo papeles. Después de tantas cosas por las que pasó, a mí me pidieron si pudiera yo ser traductor de la última cita, entonces donde se le entregarían o no papeles. Entonces yo fui y estuve traduciendo, y al final, ¿verdad?, de la cita de inmigración, entonces la persona le dijo, ¿verdad?, el oficial a la persona: entonces mira, aquí dice esta carta que tú infringiste la ley, que tú viniste mal a este país, y entonces tienes que firmar aquí diciendo que eres responsable por tus actos, que tú hiciste mal. Tenés que aceptar que tú hiciste mal y que eres deportable. Es decir, que nosotros tenemos todo el derecho de que si decidimos darte papeles, te damos papeles, pero si decidimos deportarte, te deportamos. Pero tú firma aquí de que tú eres deportable. Entonces, estaba así la cosa, y pues entonces firmó, ¿verdad? Sí, yo soy deportable, hasta que reconoció que había hecho un mal y que por lo tanto era digno de ser deportado. Entonces firmó, y entonces en eso yo estaba nada más ahí traduciendo y viendo a ver qué iba a pasar, y en eso se fue para allá, quién sabe qué otras cosas hizo en la computadora, imprimió un papel y dijo:
tenga sus papeles. Hoy mismo puede ir a su país, vea, con esta hoja. Usted va a tener sus papeles y en tantos días le va a llegar los oficiales, pero ya desde ahorita usted puede ir a su país, ir y regresar como si nada. Tiene, ¿verdad? Ha sido aceptada. Entonces, wow, que si ella no hubiera firmado, que si esa persona no hubiera firmado ahí, de que sí, soy deportable, yo reconozco, ¿verdad? Mi mal, el mal que he hecho. Entonces, ¿verdad? No hubiera recibido esas buenas noticias que le tenían, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos que estamos perdidos sin Dios, que somos dignos de muerte, que no, por nuestros pecados, ¿verdad?, no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces, otras personas que también se dieron cuenta de lo perdidos que estaban, preguntaron qué podían hacer para cambiar su destino. Por favor, lee Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34, y completa el relato de alguien que quiso cambiar su destino. Dice así, Hechos 16, 30 al 34, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vea, él reconoció que estaba perdido. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó a él con todos los suyos. Tú puedes ver que era el carcelero de Filipos. Antes ya los había maltratado y todo eso, y ahora se veía que estaba arrepentido porque ahora los estaba sanando de todas esas heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. También lee Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, y complétalo de la misma manera. Dice ahí: al oír esto, es decir, las malas noticias, se compungieron de corazón, se sintieron muy mal, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad?, como la persona, uno tiene que reconocer las malas noticias, uno tiene que saber, ¿verdad?, que uno está perdido, y por lo tanto va a hacer uno esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ya estás listo para escuchar las buenas noticias. En Marcos 1:15, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero es interesante cómo dice primero arrepentíos, es decir, tú tienes que tener un corazón de arrepentimiento por lo que has hecho, y entonces podrás escuchar el Evangelio y obedecer. Entonces dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17, hay una frase que nos da a entender qué es lo que debe una persona hacer, una persona que está arrepentida. Lo voy a leer. Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces aquí uno va a llenar los espacios vacíos. Entonces dice, hay una frase que nos da a entender lo que una persona arrepentida hace: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Entonces esa es la frase: dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Esa es una persona arrepentida. ¿Y cuál es el evangelio que debemos creer? La respuesta la hallamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vean. Y es por eso que todos los que creen en el Evangelio se bautizan para unirse a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, lo explica de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias, pero veamos las buenas noticias. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres más citas bíblicas para que quedes convencido de que Jesús quiere que te bautices? Bueno, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28:18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al bautizarte, no lo haces porque tengas fe en el bautismo, sino porque tienes fe en Jesús, quien es el que nos ordena a bautizarnos para obedecer su evangelio. Ahora, ¿qué te va a pasar si no quieres arrepentirte y obedecer al evangelio? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y a muchos van a ser condenados porque no creyeron que iban a tener que pagar por sus pecados, o porque nunca creyeron en el evangelio de Jesús, sino que creyeron que había otras maneras para ser salvos. Pero Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y para finalizar, recordemos esta cita de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si quieres obedecer el evangelio de Jesús, bienvenido a la Iglesia de Cristo.